¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Empresarios en Acción, como cada semana aquí los miércoles en Cascabel Radio Social 92.1 FM. Muy contento de que me acompañen otra tarde. Les recuerdo el teléfono en cabina 415-105-0932. Yo soy Oliverio Fernández, también nos puede seguir en mis redes sociales y ahí nos puede escribir cualquier comentario. Acuérdense que este es un programa empresarial donde ya sea que algún emprendedor o algún profesionista, pues buscamos que nos cuente un poquito su historia, un poquito de su vida, de todo lo que ha pasado, cómo llegó a donde está el día de hoy y por qué ha tomado las decisiones que ha tomado, los errores que ha pasado, porque al final eso es lo interesante de esta vida y es de lo que aprendemos. Y estoy seguro que con esta introducción nuestra invitada va a estar muy contenta y va a tener mucho que contarnos. ¿A poco no, Neti? ¿Cómo estás, Así Neti? es, pues muy contenta de estar aquí contigo, Oliverio, y pues dispuesta a compartir toda la información. No, muchas gracias. Ella es Neti Fernández y bueno, pues ya es una gran amiga que ya tengo varios años, ya tenemos varios años de conocernos, 4. 5. Ya, 5. Qué rápido se va el tiempo. Así es. Y bueno, Neti, cuéntanos primero, siempre me gusta regresarme a la infancia. ¿De dónde es Neti? Ciudad de México. Ok. Ciudad de México, dice, mi marido me hace bullying porque dice que soy de la Merced, porque ahí está el hospital donde... ¿Dónde naciste o qué? Donde ¿En la nací. Merced? ¿Y sí? Sí. Pero súper bien, porque una zona de mucho comercio, de mucha prosperidad, abundancia y movimiento, ¿no? Ok. ¿Y ahí estuviste tu niñez? No, mi No, niñez sí. nada más naciste ahí. Nada más nací ahí. Mi niñez, pues sí, en Ciudad de México. Ok. Entre Ciudad de México y el Estado de México. Bien. ¿De ahí estuvo la familia? De ahí es la familia, sí. Bien. De ahí y de Guadalajara otra parte. ¿Hermanos? Una hermana. Una hermana. Y entonces, ¿te toca ir a la escuela en la Ciudad de México? Me toca ir a la escuela, la primaria Ciudad de México y el Estado de México, que fue como la primera parte donde dos mundos muy distintos, Okay. muy pegados, pero la forma del tipo de educación sí era muy diferente. ¿En qué sentido? En el sentido en que, aunque los dos fueron en escuelas de gobierno, recuerdo mucho que el cambio fue muy abismal en cuanto a la relación con los amigos y con la profesora. Ok. En el Estado de México era como más aguerrido el asunto. ¿Y ahí ¿no? te toca después? Ahí me toca después, sí. Y a defenderse. ¿Cómo? Y a defenderse, exactamente. ¿Y ahí estuviste hasta qué edad, más o menos? Ahí, pues prácticamente la mitad de mi vida estuve hasta los, no, pues más de la mitad, ¿verdad? Hasta toda Ciudad de México y Estado de México. Estuviste ahí, o sea, ahí acabaste tu primaria, tu secundaria en Estado de México. Preparatoria. ¿Y cómo era, Neti? Era de las bien Era portadas, de las traviesas. Sí, de las Hermione, ¿no? De plano. De plano de, ¿quién se hizo la tarea? Hijo, y que yo, y O todos, ¿qué les dejé de tarea? Y yo le digo, ¿no? Yo le digo Sí, que no había tarea, gorda, ¿no? yo sí la hice, yo voy a decir. Yo voy a decir. Yo era de esos también, Filo. De salir en la escolta, concursar en la escolta, concursar en las materias. Todo. Banda de guerra, no, eso no. No, esa no, pero la escolta sí. La escolta, no, sí, claro, no banda de guerra. ¿No? Y bueno. Y eso pues... Menos mal que no tocó como a mí escuela de monjitas, porque si no, a mí me tocaba hasta coronar a la Virgen. No, pero bien sabes que esa parte no es como la más popular y la que caiga bien en el grupo. No, por supuesto. Porque es como, ya viene esta, ¿no? Eso no me lo sabía, no, eso nunca me habías contado, Neti. Mira, qué padre. Y entonces, y así fuiste siempre, o sea, hasta la prepa y después. Sí, así fue siempre. ¿Y tú ya sabías que querías estudiar? O sea, ¿y siempre te gustó mucho el estudio o qué era lo que te gustaba hacer? Me gustaba hacer de todo. Sí. Y con el tiempo descubrí que ese es un talento. En un taller descubrimos de Gallup, que es una empresa que se dedica a la investigación humana y a hacer encuestas y a hacer todo este tema de comportamiento humano.
es una empresa que tiene más de 80 años, descubrió que los seres humanos tenemos 5 talentos diferentes, prioritarios. Hay 34 y 5 son tus predominantes. Entonces, a mí me tocó no saber qué quería dedicarme porque me gustaba todo. Y dentro de este estudio que después hice, descubrí que hay un talento que se llama aprendedor, que es este tipo de personas que vamos a dar un taller de poner... Yo quiero. De danza hawaiana, yo voy. Que vamos a enseñar cómo cambiar las llantas, nada que ver, y entonces eso te dispersa mucho. Sí, sí. Porque tus talentos los puedes tener, según este análisis, en el sótano, en el sótano o en el balcón. Okay. Entonces, cuando los tienes en el balcón, los potencias, los utilizas para destacar, para poder optimizar, tener éxito, pero cuando los tienes en el sótano, pues te juegan en contra, que ese era mi caso. Entonces me costó mucho. Porque eran demasiadas cosas de las sí, que porque te llenabas. brincas de un lado a otro, ¿no? Entonces, claro. Todo te gusta, pero no te enfocas en una cosa. Oye, pero a ver, pero dime algo, porque aquí, y lo he platicado con varias personas que han estado en estos micrófonos, el poder vivir tantas experiencias y conocer no te ayudaba ya a decir, pues esto es lo que me gusta, o esto no me gusta, o a ti te gusta todo. Pues casi todo. Ok. El problema es ir picando de un lado a otro, pero hoy y no te quedabas decir, en algo no. específico. Ok, ya entendí. Pero hoy te puedo decir que eso, en la profesión que ya empecé a trabajar y en ordenar y en enfocarme, que desarrollo del coach me funciona porque a mis clientes les puedo entender gran cantidad y variedad de problemas. Y entiendes porque ya todo lo que pasé han vivido. por Eso está padre. Muchas Entonces cosas. quiere decir que al final sí encontraste algo en lo que te pudiste enfocar. Exactamente, sí. Bueno, que ahorita vamos para allá, espéranos, porque todavía nos queda mucho tiempo. Entonces, así estabas, así eres. Y estabas en la prepa, ¿ya sabías que querías estudiar? ¿No? No. No sabía que quería estudiar, ¿Y te dejaste llevar? y me dejé llevar. ¿Y Mira, qué pasó? como hubo unas dificultades financieras en casa. Sí. Justo en esa época. Justo en esa época, de pronto me inclinaba por estudiar en la escuela bancaria y comercial, Ok. pero no era posible. Entonces decidí estudiar algo... O sea, los números sí te gustan. Los números me encantan. Te encantan. Me encantan. Bien. Me encantan los números. En la secundaria hice el taller de contabilidad, ahí fue donde descubrí que me encantaba el tema de los números. Entonces decidí buscar una opción que me permitiera generar ingresos. Okay. Que en esa época, hoy ya no existe eso de secretaria, ¿no? Ya es asistente, No, ya pero son ya asistentes. secretaria ya no hay. Ya no existe. Se llama Siri y Alexa. Exacto. Pues esa fue mi primera carrera técnica. Oigan, ¿y por qué? A ver, se quejan tanto las mujeres y ¿por qué nadie se ha quejado de que todas tienen nombres de mujeres? Sí, tú se lo puedes cambiar, pero las marcas les pusieron Siri, Sí. Alexa, no, Hey Google no. Ahí me deben Y por el Hey comercial. Google es masculino. Ese sí es masculino, es el único. Pero, pues, oigan. Pero esas son las secretarias de hoy. Bueno, pero yo estudié esa profesión que ya no se escucha, que me imagino que ya no hay taller de eso. En la secundaria tenías talleres. Sí, había ¿no? talleres y te daban taquigrafía, ¿no? Y tenías que aprender taquigrafía y Taquigrafía. mecanografía. Y en Todo eso, eso. para generar ingresos, antes de poder salir a trabajar, yo le hacía las tareas de mecanografía a mis compañeras. O sea, sí Les entraste. vendía. Sí, estudié eso porque la escuela bancaria y comercial no era como una opción. No, esa era la opción. Entonces, pues una carrera técnica, secretariado, ¿no? Es que era como la Era parte muy fashion, sí, era como claro. fresita secretaria, ¿no? Claro, Entonces, no, es que bueno, pues son épocas. era esa época. Y entonces empezaba yo a vender Pero espérate, entonces me perdí. ¿Y qué más veían? Digo, sí, taquigrafía, mecanografía, ¿y cuáles En eran las ese clases? tiempo, clases de computación ya había, te llevabas tus discos de 3 1/2, de 5 1/4. Bueno, los que nos están escuchando, muchos no han de saber, Neti, No van ¿qué a es saber el qué. disco de 3 1/2? Sí, Los pues, grandotes los estos negros. grandotes en donde... Ajá. No, esos son Floppy. los más chiquitos. El flop. El 5 1/4. Y el de 3 1/2 era el chiquito, ¿no? 3 1/2 y 5 1/4, sí es cierto. Tienen razón. Entonces estudié, tenías que hacer cosas desde la programación del sistema operativo, ¿no? Copiar un archivo, Sí, claro, Copy, para que funcionara todo. para copiar archivos. Entonces,
pues estudié esta parte y ya me fui a buscar. Pero no sé, a ver, mecanografía, taquigrafía, computación, ¿qué más? Yo sí estoy intrigado. ¿Qué más? Procesos. Procesos. No sé si todavía se usan los diagramas para establecer procesos. Ándale. ¿no? Sí, claro. Ver procesos, un poco de inglés, también estudiaba inglés aparte. Idiomas había que estudiar, claro. El idioma, porque era secretaria bilingüe. Secretaria bilingüe, ¿ya ves? Secretaria ejecutiva y bilingüe. Tú eres la que se está riendo, no yo, porque luego a mí No, me van a pues sacar es en que- medios que sí, Oye. Oliverio se está burlando. No, pues es que hoy haciendo memoria de esos recuerdos ya suena como obsoleto, ¿no? Ya Está interesante porque ya nos podemos reír. Pero sí era así, pero era de verdad, era la carrera, claro. Era la carrera. Sí. Sí. Bien, total, y les hacías las tareas. Hacía las tareas. Y descubriste tu primer negocio, dijiste, de aquí soy. Sí. Descubrí mi primer negocio. Después, mi tío tenía una fábrica de ropa interior para mujer, ¿no? Se puede decir, pantaletas. Sí, ya se puede bikinis. decir todo acá. Y entonces descubrí un segundo negocio que era vender. Porque, o sea, no quiero que suene feo, pero prácticamente eran puras mujeres. Prácticamente sí. Sí, No había secretarios. no había secretarios. Ok. Sí, Entonces tenías mercado. tenía mercado. Sí. Y entonces vendía, ¿no? Vendía tareas, vendía mi tío me daba precio mayoreo, él distribuía cantidad en el centro, ¿no? Y entonces todavía no llegaba el producto chino, no había como tanta competencia, claro. entonces él tenía todo el centro de la Ciudad de México para distribuir. Y a mí, pues, me hacía el favor de darme precio de mayoreo, aunque yo Y le ya, compraba. pues tú pues, llegas a la escuela y ya como no salían de la escuela, pues tú rápido vendías todo ahí. Así es. Qué bueno. Fue la época también donde descubrí las sincronizadas, un platillo tan común, pero que en esa época era como, wow. Las sincronizadas de la Ciudad de México son ¿Qué iguales es? a las de Tortilla de acá. harina, jamón y queso. Ah, sí, igual que aquí. Y de Vamos a eso. Qué empezar rico, con ¿no? Deliciosas. Con las quesadillas, que no son quesadillas. ¿Para ti las quesadillas tienen queso o no tienen queso? Las quesadillas, bueno, No, no. no, Hoy pues ya no. me acostumbré a que, Pero para ti no tienen pero queso. para mí no soy. ¿Me da una quesadilla de queso? Sí, soy de esas. Ok. Pero ya no lo digo. Bien. Porque aquí Pero sí te en ven. las sincronizadas, ¿pero por qué ponerlo más común? Porque, Era como las Maruchan de esa época. pues, no, era como el platillo, o sea, es muy común, ¿no? Pero no era como, en ese tiempo era el guisado, ¿no? Ok, era el Guisado, guisadito, arroz, claro. sopa de Bueno, eso es pasta, muy común entonces, en la Ciudad de México. En ¿no? todos la lados. Bueno, aquí también sí. En todos lados. Entonces ya empezaba la comida rápida que empezaba La a ser corrida. popular. Sincronizadas, ¿no? Y me volví fan de las sincronizadas en esa época. Y es el gusto. ¿Cuántos culposo de- años dura? ¿2 años? ¿3 años? Porque era como una carrera técnica. 2 años. 2 años. 2 años. ¿Empezaste a trabajar? Empecé a trabajar. Saliendo. Saliendo. ¿O antes? No. No, saliendo, la condición para mis papás era termina y ellos pensaban que yo no iba a conseguir trabajo porque yo era menor de edad. Entonces tenía Ah, 10, saliste, claro, muy pues, chiquita. sí, 16 años. Terminé a los 14 más o menos por la diferencia de edades la secundaria. Ok, En eras la de las pre- que empezó muy joven, o sea que antes te permitían estar y saliste pues, chiquita. Sí, sí, porque la prepa no la terminé en esa época. Ya. Entonces me fui a la Ah, la te carrera daban técnica. permiso de entrar y tú la tomaste. Me fui a la carrera técnica y entonces mis papás dijeron, termínala y ve a ver si encuentras trabajo. ¿Y qué encuentro? Y dijeron, me hace que... Para su mala suerte, porque ellos no querían que yo trabajara, ¿no? Pero, no, déjala. Y entonces el trabajo se buscaba en un periódico. Pero además tú ya habías ganado tu dinerito, ya sabías lo ganaba que era, dinero, sí. ya querías Más. más. Claro. Ya quería más, sí. ¿Y dónde fue un periódico? En los periódicos buscabas trabajo. No sé hoy cómo se busca trabajo, porque yo ya... Ah, no, pues hoy en ya iba a decir una cosa que no, sí, en LinkedIn y cosas así, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, es que llevo muchos años de emprendedor y esa es una duda que me ha... ¿Qué ahora? O ¿Dónde? sea, ¿en dónde? Hay una plataforma que se llama Indeed. Inde. Ah, sí. Ah, ok. Bueno, Así es. comprabas un periódico O para buscas buscar o trabajo. te metes hay páginas de Facebook, ¿no? De Sí, bolsas de de trabajo. bolsa de trabajo. En el gobierno hay bolsas de trabajo, en las cámaras. Ahí puedes buscar, pero sí tienes razón.
Y entonces, pero ahí era al periódico con los clasificados con tu plumón Buscar, amarillo. llamar las Y opciones hablar. y ir a las entrevistas. Ok. Entonces, en la segunda entrevista, no tardé mucho, conseguí trabajo y solo me pidieron que fueran mis papás a firmar una carta responsiva de que autorizaban que... Porque eras menor de edad. Porque era menor de edad. ¿Y sí? ¿Sí? Fueron muy a fuerza, pero fueron. Pero fueron y bueno, pues ya. Y ahí trabajaba en el centro de la Ciudad de México, que es algo que me encanta, algo que me gusta Pero mucho. tú seguías viviendo en el Estado de México. No, ¿O ya no? Ya estaba estabas ahí. de regreso a la Ciudad de México. Bien. Entonces, pues ahí estuve trabajando como 5 años en la Ciudad de México. Y de como ir en secretaria. metro y así. Metro, microbús, ¡Qué padre! Sí, qué padre esa ciudad. Ruta 100 creo que ya no. Dice que no. Ahorita no, pero pues en esa época Sí, está padre. sí, sí, sí. Bien. Y Eso pues es- ahí estuve como secretaria y empecé de una oficina de Neuróticos Anónimos, que es como que agarran los 12 pasos del programa de AA. Bueno, el programa de AA funciona para mucho. Sí, 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 sí. Y uno de ellos Sí los he escuchado es esa parte, ¿no? y siempre me han llamado la atención. Pues los 12 pasos son... No, los 12 pasos sí, pero lo de los neuróticos anónimos. Pues operan de la misma manera Sí, y tienen ese mismo pero tiene que plan. ser alguien que esté diagnosticado como neurótico o qué hace. No, tienes que ser alguien que no sabe controlar sus emociones, Ok, que empieza a tener conflictos y sus emociones son un problema. ahí es donde van. Ahí es depresión, ansiedad, Está interesante. ira, Sí, sí, sí. todo eso. Súper. ¿Y ahí estabas? En las oficinas centrales, Ok. ahí me tocó organizar la primera convención y ahí también descubrí este gusto por la organización de eventos. Bueno, es que Y el ver tema- conferencias y todo. conferencias. Y entonces yo Y estuve dijiste, ahí. esto me gusta. Esto me gusta. Organizando. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 5 años. A 5 años. Sí. Y eso fue lo que más te dejó, o sea, aprender estos eventos que hacían. ¿O qué Sí. fue lo que más Bueno, te gustó? fue cuando yo ingresé, se empezaba a organizar más esta parte y me tocó organizar la primera. Ya de ahí fue como cada año, ¿no? Ahí Pero- no existían ni los wedding planners ni organizadores de eventos, ¿ya ves? No. Ya ves, de ahí ¿Quién lo pasaron hacía? las secretarias a convertirse en todos esos En puestos. wedding planners, el origen No, de en los- organizadores de eventos, ¿no? Sí, exacto. Y ya, pues ahí aprendí muchísimo. La verdad es que me tocó un empleo, pues muy cobijado, con gente muy, muy, muy preocupada por por el cuidado del personal. No éramos un gran personal, pero se atendía a, pues hay grupos de neuróticos anónimos Pero por tus toda la jefes buena República. onda, o sea, aprendiste mucho de ellos. mucho. Algo Mucho. que A recuerdes. trabajar con proveedores, Ok, a trabajar. un poco de edición. Sí. Hacía una revista, un boletín que se mandaba a impresión y manejaba en ese tiempo un poco de CorelDRAW y de Word, ¿no? Bien. Y para mandar edición y hacer un poco de entrevistas y hacer artículos, redacción. O sea, digamos que no sé si esas eran las actividades propias de secretaria, pero hacer cheques, ¿no? Se ocupaba el fax, Se ocupaba el enviar fax, claro, y tenías que mandar ahí la información. a recopilar minutas, en juntas de trabajo. Y bueno, pues ahí empezó la vida laboral. Claro. ¿Tú crees que esa vida laboral te ayudó para hoy valorar o ver diferente ahora que emprendes? ¿O crees que si hubieras empezado de lleno en el emprendimiento hubiera sido diferente? No, yo creo y como emprendedora recomiendo que incluso fue un corto tiempo, pero sí necesitas tener esa base de una empresa ya constituida para poder tener noción y te evitas muchos errores. Y ¿no? tener un jefe, ¿no? Que Y sepas lo que se tener un siente. jefe, saber recibir instrucciones, retroalimentación y aprendes muchísimo de esa manera porque cuando eres emprendedor de entrada y no tienes ese respaldo o ese back de haber trabajado en una empresa, sí cometes más. ¿Te vas a tardar más? Te ¿Tú vas- crees que te estás ahorrando y te vas a tardar más? Sí, te tardas. Bien, yo opino lo mismo. Quería que me lo reafirmaras. Sí. ¿Tú qué opinas, Filo?
Filo no dice nada. Y entonces, bueno, ok, 5 años. 5 años. ¿Algo más que platicar de ahí? De ahí me casé muy Ahí joven. también te casaste muy joven. Muy joven. Tampoco lo recomiendo, pero pues, ¿no? Bueno, sí, porque, espérate, me estás diciendo que entraste menor de edad, pero ya 18. fuiste mayor de edad y casi luego te casaste. Sí. A los 19 me casé a los 18 y a los 19 ya tenía mis Y además, luego gemelas. tuviste hijas, Gemelas. Sí. tus 2 hijas. Mis 2 hijas, bueno, tengo 3, Y además gemelas. pero gemelas. Sí. Sí. ¿Cómo te cambió ahí la vida? Pues muchísimo porque, bueno, es cuestión de perspectiva, pero creo que es como una niña cuidando niños, ¿no? Sí, por la edad que tenías. O sea, ya viéndolo en perspectiva, a lo mejor en ese momento la mentalidad no estaba en ese Sí. afán. Pero tienes más energía. Tienes más energía, pero 2, uy, sí fue Era complicado. pesado. Sí fue complicado. ¿Te ayudaban para seguir trabajando o dejaste de trabajar? ¿Qué pasó? Dejé de trabajar, intenté terminar la prepa, pero pues bueno, en el primer intento fue complicado, pero ya por ahí de que mis hijas tenían 3 años, sí, me decidí y empecé y terminé. Ya estabas desesperada. Así de quiero estudiar, ¿no? Digo, si tú decías que te gusta estar probando muchas cosas, yo creo que ya Sí. decías, quiero algo más. Sí. Entonces, pues empecé a estudiar esta parte. ¿Tu tercera hija fue después? Mi hijo. Hijo, Sí, cierto. fue después. Ok. Mi hijo fue después, 2 años después. Pues no tanto Pues, tiempo no después. tanto tiempo, pero 2 o 3 años. 94 ellas y 97. Ok, 3 años. 3 años. ¿No? 3 años. Y pues hoy está padre porque todavía estoy chava, con Claro. mis hijas chavas, ¿no? Ahorita sí, eso está Ahorita padre. está padre. Ahorita está padre. Sí, por supuesto. Entonces hay Pero, energía sí. Bueno. y congeniamos en muchas cosas. Ujú, ujú. Pero en ese tiempo fue muy difícil, ¿no? Sí, fue muy complicado. Pues sí, para ti, pues, ellas no se van a acordar. Ahorita lo están disfrutando contigo. Sí. Y empecé ahí la vida emprendedora. Pero dices que pasando 3 años, 4 años. ¿O cuándo? No, sí, a los ¿De tu 3 hijo? años. ¿Casi luego? Sí, Ok. Tú dijiste, yo a ver cómo le hago. Tenías 3, dijo. tenía chiquitos. 3 chiquitos. ¿Y qué fue? ¿Cómo emprendiste? ¿O qué se te ocurrió? Se nos ocurrió hacer percheros. Y Se nos ocurrió, o sea, con mi esposo, Con tu en ese esposo. momento, hacer percheros, salirlos a vender. ahí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Bien. Sí. Y salir a vender a los tianguis. Entonces también, ¿Percheros de madera? percheros de madera con poliéster y con pósters recortados, entonces sé trabajar la madera también, ¿no? Pero eso está interesantísimo. ¿De dónde salió? ¿De dónde inventaste? ¿Dónde saliste ahora carpintera? ¿Qué pasó? Carpintera, aplicar poliéster, pues de la necesidad, porque en ese tiempo mi esposo se quedó sin trabajo y tuvimos que ver. No, qué lo entiendo, hacíamos. pero al final uno está, digo, me las puedo imaginar así, ¿qué vamos a hacer? Y, pues esto está padre, pero ¿por qué surgió la idea? Justo porque vimos ese modelo en alguna tienda Y dijeron, y esto como está que era padre. lo que estaba de moda. Ya. Y entonces pues hay un curso de aplicación de poliéster, ¿no? Y pues a mí me gusta la carpintería, bueno, pues vamos a probar. Entonces no era como hacer un perchero, no es como tan elaborado como una mesa, como una Sí, silla. sí, sí. Y entonces empezamos con eso y a las salidas de las escuelas las mamás compraban lo que fuera para los niños, ¿no? Entonces las letras, el perchero llevaba el nombre en recortes de letras de madera de los niños con el póster de su figura de moda, ¿no? Lo que les gustara. Y tú les hacías pedido y se los podías llevar después. A la siguiente semana. Y ahí empecé, ¿no? Y luego también vendí. ¿Y cómo les fue bien? Nos fue bien. Y empezamos a contratar empleados, ¿no? O sea, ya se hizo un pequeño taller. Ya se hizo un pequeño taller. Bien. Sí. ¿Y luego qué vendieron? Ropa. Eso ya sabías. ¿Cómo? Y eso ya sabía, ya Ya lo habías empezamos hecho. a ir al centro a buscar ropa y a vender también. Súper.
Y siguió pasando el tiempo. Ya crecieron un poquito más tus hijos. Crecieron un poco más mis hijos, no me ¿Seguían en lo alcanzaba mismo? el tiempo, seguíamos en lo mismo y yo quería estudiar algo. ¿Qué? Pues inglés. Y entonces me voy a perfeccionar el inglés, ¿no? A Harmon Hall, todavía existe Harmon Hall, tampoco sé si existe Harmon Hall. Creo que sí, pero ahora ya está como aplicación o cosas así. Ok. O sea, o han de haber vendido la marca porque pues es una pues era una marca muy famosa, ¿no? Pues te vendían, yo me acuerdo que hasta los paquetes y los videos, ¿no? Y los libros. O sea, había tres, ¿no? Quick Learning, Interlingua y Harmon Hall. Harmon Hall, pero era todo un paquete que comprabas. Así como Entrabas. comprar la enciclopedia, Sí, selección, ándale, ya tenías ahí todo. así es. Y entonces estudio inglés. Fíjense que alrededor de esto los negocios siempre fueron bien, pero aguas, y eso va a detonar ya que lleguemos a la parte de qué hago ahora. Si no sabes administrar el dinero, pues no hay un negocio que te funcione. Va a estar busque y siempre va a Siempre ser lo mismo. va a ser lo mismo. Entonces el inglés era con miras a conseguir un empleo, porque ya lo de secretaria era como se iba haciendo más obsoleto, y conseguí trabajo de maestra de inglés. Sí. Ok. Y entonces Y ahí... estaba padre porque además de quien más Y entonces- aprendes la maestra, ¿no? Pues aprendías más tu inglés. Sí, no, estaba padre porque ahí vi la oportunidad de conseguir becas para mis hijos y estudiaban donde Y yo ya. trabajaba. Ya estaba maravilloso. Sí. Entonces me iba con mis hijos a la escuela y regresaba, trabajaba, ganaba dinero, conseguía la beca, estaba con ellos. Sí, y sí. así. Kinder, primaria, secundaria. Después conseguí ya en universidad. O sea, duraste muchos años, así. Sí, duré muchos años. ¿Y luego? Y así me llevé en las escuelas donde yo entraba a mis hijos a estudiar hasta la secundaria, ¿no? Hasta la secundaria. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, entre la primaria y la secundaria, me divorcio y ya me quedo ya como mamá luchona, ¿no? Entonces, y ellas están en la secundaria y después de eso ya tenía yo varios empleos en diferentes escuelas, preparatoria, universidad. Dando clases de inglés. Dando clases de inglés. Entonces terminaba en un lugar y me tocaban clases en otro lugar. Y así estaba, preparatoria, universidad. Y ahí, bueno, en ese inter decido entrar yo también a la universidad. Cuando ellas ya estaban terminando la primaria y secundaria y decido estudiar licenciatura en contaduría. Retomar mis talleres del taller de contabilidad. Pero tenías que haber terminado la prepa, ¿no? ¿O sí ya la habías terminado? La Sí, es terminé así. por Ceneval. Ok. ¿Sí? Y ahora sí ya dijiste, yo voy a estudiar contabilidad. Y me metí a la universidad. Entonces daba clases de inglés, horarios y iba a la universidad. Entre semana, o sea, ¿no era de fin de semana No. o sí? Entre semana. Entre semana. Wow. Sí, igual. Y o sea, cuando iban tus hijos a la escuela, tú también. Yo también. 3 años. ¿Cuántos echaste? 4. 3 años, casi 4. Sí, 4 años. Bien. Sí, la terminaste. Y lo terminé. Allá en la Ciudad de México seguíamos. Allá Seguimos en Ciudad porque... de- Seguimos en Ciudad de Seguimos en México. Ciudad de México. Wow. Muy bien. Y ya sale la contadora Neti. ¿Y luego? Y luego, no sé, como que yo no me veía trabajando, regresando a una empresa, como que sentía que ya no iba, nunca lo experimenté, la verdad, que no iba a conseguir trabajo. Y ahí decido yo emprender, ya con los conocimientos contables, ya con pues una carrera terminada. Me metí a un programa de la universidad de incubadora de negocios. Entonces hice todo el proceso de incubación de negocios. Salgo de ahí, mi proyecto es como un caso de éxito por proyecto, porque cumple todas las condiciones necesarias. Incluso hice acta constitutiva de la empresa, todo este proceso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea exitoso afuera, ¿no? Sin embargo, ¿de qué me funcionó? Como destacó ese proyecto,
me ofrecieron ser ahora yo mentora de incubadora de negocios. Ya. Entonces empiezo a trabajar para la universidad en este proyecto de incubar negocios, de ayudar a los estudiantes a incubar, ¿no? Y bueno, ya detona maestra de inglés, coordinadora en incubación de negocios, y al mismo tiempo mi negocio, que empiezo a buscar opciones, pero ahí siento que hice todo al revés. O sea, empezando acta constitutiva porque lo pedía la incubadora, pero eso ya requiere obligaciones fiscales, ¿no? Okay. Y que reportas, ¿no? Sí, sí, Contratar por contador. Empecé a entrevistarme, yo empecé a hacer tarjetas, o mi proyecto era de tarjetas artesanales, de estas de felicitaciones de cumpleaños, pero artesanales. Siguiendo la línea de las manualidades y todo este rollo. Entonces empecé a entrevistarme con posibles compradores para entrar a Sanborns, y entonces me pedían cosas como sacar el código de barras, el registro de marca. ¿Y por qué digo que empiezo al revés? Porque todas estas cosas requieren una inversión, pido un préstamo para poder invertir en ello, pero no tengo un pedido. O sea, tengo y no era tan fácil como ahora de me meto al código de barras y lo saco de internet. Eso no existía. No, era un proceso. ¿no? Y costaba. Era un proceso ir a dependencias. Ahorita estábamos viendo registro de marca de la empresa de mi esposo, pero ahorita lo haces en línea. Antes era ir, buscar, investigar, hacer filas, o sea, era un rollo. Pero no tenía ventas, entonces la inversión era registro de marca, código de barras, acta constitutiva, todo eso sin ventas, ¿no? Ajá. Sí, nada más con una idea. Nada más con una idea. Empezamos a sacar los modelos, contrato personal, gente que me maquila, empiezo a abrirme paso nuevamente al centro de la Ciudad de México y empiezo a vender muy bien, pero llegan los productos chinos. Entonces lo que yo hacía artesanal, ellos lo vendían a nada. A la mitad, un tercio del precio que yo no me salían los costos. Sí, ya era imposible. ¿No? Y entonces, pues estaba en toda la operación, aunque tenía empleados, es el tema de emprendedores, que no te enfocas en lo importante, sino en lo urgente, y te cuesta trabajo delegar, y estás en todo y no haces una planeación estratégica y no... Muy importante. Y no empiezas a cumplir tus funciones y dejas a la parte operativa. Entonces ahí, pues otro gran error, ¿no? Con esa empresa. Cuando llego a San Miguel de Allende, ahorita nos regresamos, pero muchos años después, si yo veo las posibilidades que tiene la artesanía, dije, y si eso yo hubiera conocido en ese tiempo, no hubiera batallado ni peleado tanto, ni bajado tanto los costos que no me daban para pagar la operación. No me daban, nada más era circular el dinero, que es un tema en donde entran los emprendedores, que abaratas tus precios, prostituyes el mercado y todos pierden. Así es. ¿No? Todos perdemos. Todos perdemos. Totalmente. Y bueno, esa fue mi experiencia ya como una emprendedora más formal, pero que tampoco funcionó. ¿No? Bien. Por eso. Anoten todo lo que están Vayan escuchando tomando esos nota, emprendedores, porque de verdad sí, son súper valiosos estos consejos que les están dando. Pasa esto, vámonos en la línea del tiempo, entonces sí, pues de plano, supongo que cerró ese negocio, el de las tarjetas, todo por este producto chino, y buscaste hacer otra cosa. Una amiga de muchos años, de maestra, que fue maestra de mis hijas en el kinder y nos hicimos amigas, me dijo, Neti, ya llevas 3 años con esto y no pega, ¿no? O sea, no sales adelante, batallas un buen, vente conmigo. Y ella era agente de seguros y me lleva como subagente, como a ayudarle. Que ahora era lo que estaba de moda. Agente de seguros. ¿Sí? Todavía, pero... Funciona. Y ahí pues se destapa este conocimiento financiero en cierta parte. Algo que tienen muy bueno los agentes de seguros es que reciben muchísima capacitación, desarrollo personal, habilidades que no te enseñan en la escuela. Y que si quieres ser emprendedor tienes que considerarlas, porque definitivamente creo que todavía no tiene
la escuela este desarrollo de habilidades blandas. Entonces, puedes hacer procesos, puedes hacer un presupuesto en el caso de contabilidad, sacar costos, estados financieros, todo eso, pero si no sabes negociar, si no eres tolerante a la frustración, si no eres empático, si todas estas cosas no las desarrollas, pues te topas con pared, ¿no? Y eso, la verdad es que es una gran bendición que las aseguradoras te dan mucha capacitación en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí sí, empiezo a combinar las ventas. Y a recibir toda esta capacitación que dices. Toda esta capacitación. Trabajaba yo directamente para un agente que tenía, digamos, a su cargo todo el Politécnico. Okay. Y había, o todas las instituciones de gobierno tienen una póliza institucional que les asegura, ¿no? Entonces, en ese momento gana la licitación otra aseguradora y entonces era como, tú ya tienes un seguro, yo llegaba, pero ¿qué crees? Que ahora es esta aseguradora. Y hay que hacer todo el cambio. ¿Quieres cambiarte? No era obligatorio, pero era una opción y qué beneficios me das. Y entonces era cambiar toda la cartera. Y en un ambiente cautivo, ¿no? Porque todos tenían un talón de pago y un descuento. Ahí estaban y te escuchaban y tenías que ir y podías hacer eso rápido. Eso. Entonces, a mí me asignan al Instituto de Investigación a la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico y empiezo también a trabajar con muchos investigadores. Y ahí aprendo la importancia de la puntualidad, la importancia de la persistencia, le empiezo a agarrar como la estrategia, porque los investigadores están súper ocupados. Y entonces me cancelaban una cita, ¿no? Y yo no me rendía, llegaba y, ay, se me olvidó que había hecho una cita con usted, señorita, discúlpeme. Y yo, no se preocupe, reagendamos. ¿Qué sucedía estratégicamente? Ojo, es que esto es algo que les quiero recomendar, que si tú persistes al final, cuando ya por fin te reciben, traes ventaja. Sí, claro, pues ya sienten que te deben algo. Ya hay un sentimiento de que te deben algo y entonces es mucho más fácil cerrar el negocio, ¿no? Entonces, híjole, no me reciben, ya me voy. No, tú vuelve a insistir porque eso va a generar Y en todo en la vida, sí, claro. En todo, exacto. Y me fue muy bien en los seguros, ahí ya, la verdad es que económicamente empezaron a mejorar las cosas, me ganó viajes, me ganó premios, me ganó concursos y pues súper bien, ¿no? Ahí ya descubro que yo le trabajaba a un agente, ¿no? Descubro que podía hacer carrera como agente de seguros, me pongo a estudiar y saco cédula A y cédula B. Entonces, pues ya con cédula B puedes vender otro nivel de seguros, ¿no? Y ahí empieza ya como a cobrar sentido todas las cosas. O sea, seguros que te generan más ingresos. Más ingresos, ¿no? Y pues ahí arranca como más enfoque en el tema financiero, ¿no? La contabilidad combinada con esta parte de la vida práctica. ¿Cuántos años fueron de eso? De estar ahí en eso. De agente de seguros fueron 4 años. 4. Soy mala para los números. No, más o menos, son más o menos. Y luego de ahí, ¿qué pasó? O sea, no hemos llegado a San Miguel, qué interesante. No hemos llegado a San Miguel. ¿A qué hora va a ir a San Miguel? No hemos llegado a San Miguel, entonces. ¿Y nos faltan 10 minutos? No, todavía. Es bastante, ¿sí? Es bastante. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya no funcionaba yo trabajarle a un agente, entonces todavía salgo del poli. ¿Seguías de mamá soltera luchona? Seguía de mamá soltera luchona. Bien. Seguía de mamá soltera luchona. Cuando ya me hago agente, pues ya mi clave, o ya como clave de acceso, ya no puedes trabajar para quien tiene la asignación de todo. Ya tienes que ser independiente. Tengo que ser independiente y ahí el siguiente problema. El círculo social en el que me relacionaba era el de ella. Era el de no tenemos cultura del seguro. Es decir, o sea, el tuyo, sí, porque tú antes estabas en el
pues, En donde el te poli, mandaban la otra pues, persona. sí. ¿Y luego? Y luego yo, pues algo muy sacale punta de, pues ya tengo la cédula de agente, pero ya no tengo clientes que quieran seguros porque no hay una cultura del seguro, Sí, sí, sí. ¿sí? No conocía BNI. No conocías Bené. Sí, o sea, no Pero había quién como sabe en si dónde. ya está. No, sí, en la Ciudad de México, sí. Entonces, incipientemente alguien me comentó de las cámaras, pero no entendía cómo funcionaba. ¿Cómo? Porque alguien me dice, pues vete a las cámaras y en las Pues cámaras... es que la no realidad es pasa que nada. tampoco ni las cámaras, ni BNI, toda esta parte, pues también está en pañales en esa parte de networking, porque pues, no había como hoy los celulares, las redes, el internet. Sí, exacto. Y vuelves a lo Entonces, mismo, también nada más era lo que era alrededor de ti sí. y ya. Entonces, sí estuve cerrando algunas pólizas, pero los ingresos bajaron muchísimo, porque ya era por mi cuenta, y era mucho poder de convencimiento y de educación financiera para las personas y entender por qué era importante tener, pues, seguro de vida, seguro de gastos médicos y toda esta parte. Entonces, en ese inter, me regreso. Cuando yo estuve dando clases en universidad fue una época de dar clases de inglés que me dejó, pues, me gustó muchísimo poder apoyar a los jóvenes ya en la universidad. Entonces, en ese inter, ya cuando estoy como agente de seguros, seguía teniendo relaciones por Facebook, o sea, con los universitarios a los que yo Ya, sí, les sí, daba sí. clases. Y ahí es en donde me conecta nuevamente quien actualmente es mi esposo, ¿no? Bien. Entonces yo fui su maestra en la Universidad de Inglés, ¿no? Ándale. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Esto se pone interesante. Nunca eliminen a los, a los alumnos del Facebook ni a los maestros. Ni a los maestros. Sí, entonces ahí empezamos. En este afán de yo tener más conocimientos y para poder empezar a lograr más contactos con el tema de seguros, pero sobre todo conocer más, encuentro un curso o un taller en Colombia de una persona que se llama Carlos Devis, que está en YouTube vigente, y es un señor mayor, pero se dedica más al tema de bienes raíces, pero lanza un taller que se llama Mente Millonaria. Y yo empiezo con este tema de creencias limitantes, conocimiento financiero, seguro. Sí, sí, tú seguías en la misma línea de todo lo que venías aprendiendo. Y entonces dije, pues me voy a Colombia. Y me fui a Colombia a tomar ese taller. Ahí conozco personas que trabajan en la bolsa, que hacían trading, ¿no? Sí, sí. Y todo este desbloqueo mental de creencias limitantes. Entonces ese taller fue como el que unió lo que hoy es mi marca, ¿no? El que de alguna manera dijo, finanzas, creencias limitantes, romperlas para poder acceder a nuevos niveles de abundancia que mucha gente pues cuesta trabajo entender esta parte y la parte espiritual, ¿no? Entonces, pues este taller me abrió los ojos, me gustó mucho haber roto muchos paradigmas como viajar sola, ¿no? A otro país, nunca, bueno, sí ya había viajado por premios a Estados Unidos, por el tema de seguros. Pero ibas en bola con pero todos. iba en grupo, ¿no? Pero acá por mi cuenta, quién te recibe en el aeropuerto, luego Colombia, todo lo que se dice, ¿no? El tipo de dónde cambio las monedas, todo por mi cuenta. ¿Sí? Y entonces ahí ya cuando regreso con una visión más clara o me siento más fortalecida para poder retomar las cenizas de un emprendimiento que no jaló, las experiencias de falta de educación financiera, los conocimientos de seguros, y en ese interés en donde me hago novia de mi actual esposo, pero pues como ya, o sea, ya no éramos bebecitos, ¿no? Era como, ya no. a ver, ¿vamos o no vamos? Y en 3 meses... Ya no vas a andar entonces, jugando a la manita sudada. En 3 meses nos casamos. Ah, no, si me ganaste. No, Sí. o sea, 3 más meses, rápido. ya. O sea, ¿vas o no vas? ¿No? Filo. Toma nota, Filo. 3 meses. En 3 meses. ¿Sí? Y yo tenía la visión de que, bueno, porque mi historia de vida así lo viví, de todo el dinero que se puede generar a través de la venta de seguros. Es muchísimo. Sí, sí. ¿No?
Es un súper negociazo y además gana el asegurado, gana la aseguradora, gana la gente, gana... Es un círculo virtuoso. Entonces, pero él me decía, pues en lo que yo hago también se gana y se gana muy bien. Ah, pues ¿a qué te dedicas tú? A los eventos corporativos, al montaje de stands. Sí, sí. Y yo, sí, te cae. Y entonces él trabajaba para una empresa, era el diseñador de estos temas, pero decide, por alguna razón ya casados, decide, y yo así como que vi regresar mi vida de otra vez, no, vaya a sufrir, no, ya renuncié, porque para esto, pues empieza la inseguridad más fuerte en el Estado de México, me regreso a la casa que tenía en el Estado de México, y tuvimos 2 eventos muy graves de asaltos. Sí. Nos quitan el coche con 3 meses de diferencia, o sea, recuperas el coche y nos vuelven a quitar a los 3 meses el mismo coche. Y entonces en el segundo yo quedé muy impactada porque en el segundo ya fue más violencia e incluso me querían subir al coche. Entonces, como que entre que las cosas laboralmente no iban tan bien para mi esposo, por pagos retrasados, una cultura muy mala organizacionalmente, entonces tratos muy indebidos entre la empresa, y lo estresada que ya yo no podía salir a la calle como con tanta seguridad, decide, pues ¿sabes qué? Voy a renunciar y emprender, y fue donde dije, pues sí me dio mucho miedo, ¿no? Por las experiencias de emprender y no tener este sueldo fijo, de que yo todavía no estaba tan posicionada en los seguros, por este tema de empezar a conocer a los contactos adecuados. Y él me dice, puso un escritorio en la habitación, su computadora, y voy a enviar correos. Y yo, ¿cómo crees que por correos vas a cerrar un negocio, no? De los eventos corporativos. Y bueno, no pasó mucho tiempo donde consiguió su primera cita y el primer negocio que cerró ya por su cuenta, con toda esta experiencia que él traía ya de muchos años de eventos corporativos, pero trabajándole a otras empresas, y su primer negocio fue de $500,000 pesos. Y fue así como... 800, que no le quites. Que no le quites. De eventos. Entonces dije, ¿cuánto invierten las empresas en una expo? Por hacer presencia de marca, para cerrar... No, pues todo. Entonces, yo decido incorporarme, o sea, ser parte de él, dado que los seguros pues implicaban otro tema ya por mi cuenta, y él se vio saturado de trabajo. Entonces con eso compró la maquinaria para poder montar el primer taller. Yo empecé a desarrollar a vendedores, el área comercial, y empezamos a caminar en esto. ¡Wow! Increíble. Y pues... ¿Y todavía no llegamos a San Miguel? Y todavía no llegamos a San Miguel. Pero ya vamos a llegar a San Miguel. No, ya vamos a llegar. Ya, el camino ahí va, ¿no? Ahí va a llegar. Sí alcanzamos, nos quedan 8 minutos. Pueden ser 55. ¿Y luego? Y fueron unos años muy prósperos, empezar a negociar ya con agencias de marketing. Nos dio mucha experiencia de cómo se manejan las empresas a nivel corporativo. Sí, era muy difícil. El cuidado de la marca. Porque manejar ya empresas tan grandes. Sí. Y recuerdo también, o sea, aprendimos muchísimo porque trabajábamos con empresas. Hay una en particular que era muy precisa. Había empresas que no tenían manual corporativo. ¿Como mucha burocracia o muchos procesos? No, o sea, una precisión una precisión en la marca. Entonces, Erralum era una marca que es muy conocida, Erralum de Rajes. Sí. Que era una marca que te mandaba hasta la distancia de las letras, cómo tenían que ir, porque eran letras realzadas. La distancia, los centímetros que tenían que para llevar el stand, para el stand, todo. Okay. ¿no? El pantone de colores, entonces... Y había empresas que no lo tenían y que también era un área de oportunidad en donde tú les ayudabas o les podías ofrecer otro producto porque no tenían vectorizado el logo. Porque, sí. Pero ya grandes marcas, entonces ves la diferencia de... Te decían exactamente cómo era. Cómo era, ¿no? Y tú nada más tenías que irlo a materializar. Montar. Sí. Entonces, el tema de los stands te da mucho sentido de responsabilidad y precisión, porque no es como estamos acostumbrados a que quieres poner algo aquí en tu oficina,
un mueble y el carpintero te dice que el miércoles, pero luego te habla y te dice, no, ¿qué cree que la siguiente semana? Y en los eventos corporativos y en las expos no se puede. No puedes decir que las cosas van a entrar la siguiente semana porque tienes un horario para hacer el montaje preciso y luego hay penalizaciones y, o sea, todo es en tiempo y forma. Todo tiene que quedar a tiempo. Entonces, el sentido de urgencia, pues es uno de los valores más importantes en ese negocio. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en eso? ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? 5 años. 5 años. 4 o 5 años. Y llega bendita pandemia. Y viene la pandemia y se acaban las expos. Llega pandemia, nosotros pues ya teníamos un equipo de trabajo, diferentes montadores, y estábamos ya por fin rebasando punto de equilibrio. Y llega la pandemia, y yo recuerdo que la gente lo veía como hasta de broma de la pandemia, de no, ¿cómo nos vamos a encerrar y todo, no? Ahorita se acaba. Ahorita se acaba. Pero los primeros que recibimos como el impacto de lo que implicaba una pandemia fueron los eventos porque empezaron las cancelaciones. Sí, y ahí sí. Ya no se va a ejecutar, o sea, Centro Banamex se convirtió en hospital, se cancelaron las expos, entonces nosotros ya teníamos programados y traíamos unas finanzas sanas, ojo, también importante, de todo el aprendizaje, por eso yo digo que no hay deuda buena ni mala, toda la deuda es mala en el momento en que se te acaba el flujo. Sí. O sea, porque tú puedes decir, me apalanco, no estoy gastando para comprar algo que no va a servir, que me va a producir dinero. Pero ese apalancamiento se convierte en una deuda mala en un extremo como este. Nosotros traíamos un apalancamiento mes con mes pagando todo y nos beneficiaba, porque yo te puedo decir que la despensa de dónde salía, de los puntos del banco. ¿Ves que te dan puntos? Entonces estaba muy bueno porque nosotros traíamos un flujo que nos permitía usar, liquidar. Usar, liquidar, lo cual te daba puntos y los puntos. Pero acá te detuvieron el flujo. Ya nos detuvieron el flujo, se cancela todo y entonces nos quedamos ahora sí con una super deudota, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en esa parte? Empecé yo a dar talleres de storytelling. ¿De dónde salió? En algún punto yo siempre estaba tomando cursos de algo. Entonces, en alguna ocasión tomé un curso de storytelling, leí un libro de storytelling para el tema de promover el negocio. Y entonces dije, pues vamos a ofrecer cursos de storytelling. Y empezamos online, empezamos todos a hacer cosas por Zoom, ¿no? Y John, con sus conocimientos de diseño, de lo industrial, pues se bajó el diseño para posteo de redes y marketing, y entonces empezamos una pequeña agencia y empezamos con estos talleres de storytelling. Y se nos llenaban los talleres de Zoom, pero a la hora de cerrar las ventas, o sea, una demo gratis, te doy una clase gratis de storytelling y luego te vendo el curso, la gente no quería soltar el dinero. Todos estábamos apabullados de, espérate, es que no sé qué va a pasar. Sigo buscando lo que me den gratis y ya. Exacto. Y empezó el trueque. Empezamos a hacer trueque. Bueno, sí quiero el curso, sí me interesa, pero no tengo dinero, pues te doy café, te doy cremas, te doy... Porque tengo yo también eso aquí, no lo vendo. Y hacíamos intercambio. Y entonces, en ese inter, decidimos, habíamos dado un pequeño apartado para Cirándaro, porque Sí, ¿no te tocará editar? Bueno, cabe mencionar que la familia de mi esposo es de aquí de San Miguel, entonces ya habíamos por venido eso, de ahí. En esos inters vacaciones y conocer, y decíamos, cuando nuestro negocio ya esté bien operando, sin nosotros no tengamos que estar tan al pendiente. Y el taller, o sea, las personas pues va y lo cerraron. Todo va. Todo va. Todo va. Ok. Y luego entonces empezaron a ver esto de San Miguel, que de ahí viene, de la familia de tu señor marido. Y la idea de nosotros era como cuando seamos viejitos nos vamos a ir a vivir a San Miguel. Ah, ya lo habían platicado. Ya. Bueno. O sea, era como un sueño de retiro. Bien. Y se adelantó. Y se adelantó. ¿Sí? ¿Cuál fue la razón de adelantarse? Un principio en la Biblia que dice que ensanches tu tierra. La gente generalmente cuando tiene un sismo económico lo que hace es empezar a contraerse. Sí. Y el principio dice que te ensanches.
que parece contradictorio, pero lo he visto aplicar en muchos empresarios exitosos. No es vamos a ver cómo gastamos menos, sino vamos a ver cómo generamos Más, totalmente. Y te metes un tiburón en la pecera. ¿Cuál fue el tiburón en la pecera? Venirnos a San Miguel de Allende. A ver cómo. Sí. Y eso, pues sí, te da ese sentido de generar, de hacer, porque si tú empiezas a reducir tu estilo de vida te va a deprimir, te va a consumir y te vas a sentir más miserable cada vez. Claro. Y no vas a tener la energía ni el empoderamiento que necesitas para poder hacer nuevos proyectos. Entonces, pues, ojo, mi recomendación es métanse un tiburón en la pecera para poder... Algo que te saque de la zona de confort. Te saque. Y entonces, eso fue San Miguel de Allende y siempre vamos caminando sobre la marcha de cuál es el siguiente tiburón que nos vamos a meter, ¿no? Bien. Y así fue como llegamos a San Miguel de Allende, ensanchándonos, porque no le dijimos a la familia porque ya estaban estresados, pero no le dijimos que nos íbamos a venir acá, vendimos todos los muebles, vendimos absolutamente todos, a pagar una renta más cara que la que pagábamos en Ciudad de México. Pero pues si les decíamos iban a decir, ¿están locos? ¿Por qué van a hacer eso? Pero creo que eso ha sido una bendición. A partir de ahí, pues, ha sido ensancharnos y ensancharnos para poder seguir creciendo. Y de ahí, ahora estamos en la historia actual. ¿En qué emprendió Neti y qué está haciendo? De ahí, como siempre me ha gustado estudiar, hice la maestría en coaching organizacional. Bien. Y como la parte, tal vez no lo menciono mucho, pero la parte espiritual siempre ha sido fundamento de todo lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos una relación de 3, que somos mi esposo, yo y Dios. Claro. Entonces, en esta parte, los principios espirituales, el entenderlos, el conocer cómo se aplican en la vida cotidiana más que en una sesión de domingos, nos ha funcionado mucho para poder tomar decisiones. Y no es porque él tenga razón o por lo que yo tenga razón, sino que dice el principio que te va a funcionar, como la ley de la gravedad, ¿no? Nadie se aventaría de un 5º piso porque sabes que está la ley de la gravedad. Entonces, cuando fundamentas tus decisiones en principios espirituales, tienes garantizado el éxito, más tarde o más temprano. Combinado eso, que ha sido una experiencia de vida, con los conocimientos contables y la experiencia de todo lo que no sale bien cuando no administras bien un negocio y no sabes de dinero y de finanzas, ya vivida, y lo que sí funciona, y con el tema de las bases del coaching, decido abrir Espíritu Financiero, que de entrada pues tiene 2 canales de trabajo, que es primero ayudar a los emprendedores a ordenar y a crecer su vida financiera y personal. ¿Sí? Empezar a separarlos y darles principios espirituales que les ayuden a romper creencias limitantes. Está increíble. ¿Sí? Entonces, trabajamos con esos principios, fuera de un contexto religioso, por supuesto, pero sí muy funcional, y empezamos a ordenar con los temas contables, porque algo que yo he detectado es que hoy los contadores, los emprendedores solo los ocupan para pagar impuestos y sacar facturas. Y entonces nunca se ponen a ver si su negocio es rentable, no conocen un estado de resultados, un balance general, que serían instrumentos básicos, sí, que es muy sencillo y les ayuda a empezar a implementarlo, a separarlos, a identificar su estilo de vida, de los gastos del negocio, a separarlos y a ordenarlos para saber en dónde puede estar el error y a hacer análisis de su negocio, sea muy pequeño o sea muy grande. Es importante que empiecen a conocer qué es dentro de los números lo que puede estar funcionando o no. Y la otra parte es la organizacional, porque las empresas tienen misión, visión, valores, pero no los tienen vivos, aplicados en el negocio. Nada más porque se los pidieron, ¿no? Se los pidieron y ahí está, ¿no? Entonces desarrollo con los empresarios que ya tienen pues otro tipo de problemáticas, una cultura viva de implementación, perfil, funciones de puesto y talleres para poder hacer una cultura organizacional y un clima
que favorezca la productividad de la empresa. Entonces, esas son las dos líneas, para personas físicas y para personas morales. Y yo creo que lo que estuvo increíble es que cómo nos fuiste llevando y nos fuiste platicando toda esta experiencia que has tenido y cómo gracias a eso llegaste a lo que estás haciendo hoy, que veo que te apasiona inmensamente y que por eso lo estás llevando a la práctica. Y pues todas y todos los que te están escuchando, pues supongo que tendrán muchas dudas y querrán contactarte. ¿Dónde te encontramos? Pues les vamos a poner aquí mis redes sociales. Los ponemos exacto, para eso. y ya rápidamente que te puedan localizar. Y para San Miguel de Allende trabajo online. Y los que están en radio, Y los que están en radio, la red social, ¿cómo se llama? Espíritu Financiero. Espíritu Neti, Espíritu Financiero. Financiero. Estoy en TikTok, sobre todo en TikTok, en Instagram. Y Facebook Replicamos. Y los demás ahí los dejamos. En YouTube, en Shorts. Súper. Pues yo creo que con eso, porque yo me podría quedar, vamos a tener que hacer un programa ya completo de Espíritu Financiero, pero estamos en No radio y llegamos a ya Espíritu sabes, no llegamos, por eso te digo. Pero sí llegamos a cómo nació Espíritu Financiero y eso me encanta porque creo que es la base de todo. Así que hacemos otro, tú no te preocupes. Aquí estamos en radio y tenemos que dar el cortón porque si no Charlie nos va a linchar porque va a tener que editar como 40 veces y no queremos eso. Obviamente en redes se queda completo el programa. Así que pues les vamos a tener que cortar aquí. Yo te agradezco muchísimo, Neti, que hoy nos hayas acompañado y que hayas abierto pues todo tu corazón y hayas contado toda tu historia. No conocía todo esto y ya tenemos varios años de conocer, yo te lo agradezco. Espero que se lleven mucho, véanlo las veces que necesiten porque de verdad nos dio muchos tips y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que hoy nos dijiste. Así que gracias de todo corazón. No, gracias a ti, Oliverio, por la invitación, gracias a tu equipo y felicidades porque tienes un equipo muy integral. Nos divertimos. De mucha cultura organizacional. Nos divertimos mucho. Pues gracias a todas las personas que nos acompañaron en una emisión más de su programa Empresarios en Acción. Nos vemos la siguiente semana. Siga disfrutando su tarde, tenga muchos momentos felices. Nos vemos la siguiente semana. Saludos.